Profesor Omar Alberto Alvarado, muy buenas noches. Mi nombre es Nelson Cabanzo, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Vengo a leerle el trabajo de Pedagogía y Educación y las preguntas son las siguientes. ¿Qué es educación? Somos egoístas al pensar que la educación es para ser mejores personas. Claro que sí, porque nos hace más sociales, más íntegros, más culturales, más independientes. ¿Mejor forma de vida? Claro que sí. En un país como el nuestro, tercermundista, donde los objetivos se consiguen con dificultad, todos pensamos en progresar económicamente, pero poco se piensa en el desarrollo de mi educación para beneficio de una sociedad, ya sea pequeña, mediana o grande. Son muy pocos los que después de educarse desean darle ese conocimiento a un grupo social para enseñar lo aprendido. La educación se individualiza y ahí se queda. Se ha formado lenta y mediocre, donde son unos los privilegiados que surgen logrando objetivos personales, pero se olvidan de la sociedad y no desean formar. Si la educación fuera encasillada siempre al mejoramiento de nuestro grupo social, las regiones marcharían acorde a una propia escala de formación en la educación. Los que estamos formando para educar, debemos también pensar en formar para que este individuo se eduque y se forme en sociedad. Hay que tener en cuenta que para recibir la educación y educar, tenemos que interrelacionarnos con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea y con la sociedad. Hay que tener en cuenta también que la educación es vista y definida por cada pueblo, por cada sociedad o cultura, de acuerdo a sus necesidades, tradiciones y costumbres. Además, debe ser bien visto y respetable. ¿Qué es pedagogía? La pedagogía es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. La pedagogía se alimenta de diversas ciencias y disciplinas como la biología, la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología y la epistemología. Biología permite conocer la estructura morfológica, la capacidad de adaptación biológica, el desarrollo orgánico para definir los procesos de aprendizaje y la estructura mental en condiciones de desarrollo humano. Psicología. Esta disciplina científica se relaciona con la pedagogía en los hechos de la actividad mental, la inteligencia, la memoria, el comportamiento. Comprende las motivaciones, los intereses y las necesidades del educando, especialmente en el campo metodológico. Sociología. Los seres humanos, además de ser biológicos y psíquicos, somos sociales y pertenecemos a un grupo social determinado donde se aprenden los rasgos característicos de la cultura. La sociología permite conocer y estudiar todo lo relacionado con el mundo que rodea al individuo objeto de formación. Filosofía. A través de la filosofía se traza la imagen del hombre que se desea educar con concepción de mundo y de vida, lo que a su vez constituye el aspecto teológico de la educación, íntimamente ligado al aspecto de los valores. Los ideales de la educación permiten dar dirección y rumbo a la educación. Antropología. Ciencia que estudia al hombre biológicamente desde el punto de vista de la raza y costumbres ancestrales. Las relaciones de ésta con la pedagogía orientan la acción y el proceso del ser hombre, teniendo como objeto la perfección y enseñanza del mismo. Epistemología es la encargada de estudiar el problema del conocimiento. Posee una estrecha relación con la pedagogía en el tema de elaborar discurso, donde analizan y reflexionan acerca de las teorías dadas sobre un fenómeno específicamente humano. La epistemología estudia el conocimiento, la pedagogía estudia los criterios y modos de producir conocimiento científico o doctrinal. Hay que destacar que para muchos autores la pedagogía no es una ciencia sino un arte o un tipo de conocimiento. La pedagogía como tal es enseñar exigiendo, siempre saber escuchar para poder aprender y el estudiar para consumir ideas,
sino estudiar para crear precisamente esas ideas. La pedagogía es también considerada la ciencia que estudia la educación y la didáctica como disciplina, para favorecer el aprendizaje y darle educación y formación al ser humano de manera permanente, dotándole a éste de una conciencia en sí, a una conciencia para sí, donde este ser humano reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. La pedagogía constituye conocimiento. Este conocimiento construye a través de procesos educacionales a la forma de enseñanza, sus mejoramientos a la construcción de escenarios que direccionen el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, afectivo y estético. Diferencia entre educación y pedagogía. La educación y la pedagogía son dos ciencias íntimamente relacionadas. La educación es la formación de hombres libres, conscientes y responsables, capaces de su propia determinación. Esta educación es recibida voluntaria o involuntariamente. Involuntariamente la que se recibe desde su concepción por lo que ve y observa y se obliga en la vida misma a recibir hasta la muerte. Y voluntaria aquella que se recibe para su formación, para mejor ser humano. Con esta educación voluntaria se le da autonomía y su propia determinación para que pueda llegar a una formación moral y manejar su propia voluntad. La pedagogía es arte, ciencia, saber, disciplina. Es la encargada de reflexionar la educación, teniendo como objetivo el planteo, el estudio y solución del problema educativo, por supuesto con normas, leyes y principios que regulan el proceso educativo. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano-colombiano? Se podría considerar que las mismas necesidades pedagógicas colombianas son las mismas en Latinoamérica, debido primero al idioma, a básicamente las mismas necesidades sociales, a las mismas herencias culturales y religiosas, a una misma base en todas las regiones que conforman Latinoamérica debido a la educación, una educación reprimida, escasa y muy pobre, donde aquel que quería educarse un poco más tenía que salir de su entorno para recibirla, y llegaban a darla a aquellos que la pudieran pagar, y es exactamente lo que sucede actualmente. Se convierte la educación en una necesidad y el deber imprescindible de la educación para permitir una pedagogía que oriente su acción educativa es exactamente igual, donde la labor educativa es su labor cotidiana, con calidad, con disciplina, con capacidad de sentido propio y dignificación de la vida de sus estudiantes. Un educador latinoamericano colombiano debe madurar su propia filosofía de la educación, que le permita optar por una pedagogía explícita que oriente su acción educativa. ¿Qué me motivó a estudiar una licenciatura? Profesor, al deseo de poder llegarle al alumno con propiedad, con conocimiento, que cada pregunta hecha sea resuelta con argumentos fiables para darle a él esa seguridad de seguir preguntando y seguir educándose, que se sienta satisfecho y apoderándose cada vez más en el conocimiento y labrando formalmente su futuro, nunca cortar sus alas cuando se ve en él ese potencial grande y futurista. Soy docente actualmente en el área de artística y considero que con la licenciatura en inglés se pueden lograr en los jóvenes cosas más grandes y especiales. Además, con un dominio pedagógico se me facilitará la manera de poder educar de una manera más consciente y profesional. Profesor, muchísimas gracias. Que pase usted una feliz noche.